¿Alguna vez te has preguntado por qué, antes de concedernos la unción y revelarnos nuestro destino, Dios nos somete a una prueba? A menudo, el camino que Dios traza para nosotros parece desafiante, lleno de obstáculos y pruebas. Pero, ¿estás preparado para pasar por esa prueba única que determinará el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida? Hoy hablaremos sobre la única prueba que Dios coloca ante todos sus hijos antes de conceder la unción y el destino. Una prueba que no está hecha para destruirnos, sino para moldearnos y fortalecernos. La palabra de Dios nos muestra que, así como Abraham fue probado, como Moisés fue desafiado, y como José enfrentó adversidades, todos necesitamos enfrentar la prueba de la obediencia total. Esta prueba es la clave para liberar lo que Dios ha preparado para tu vida. Y la pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a confiar en Dios al punto de obedecer, incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto? Descubramos qué nos enseña la Biblia sobre esto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Cuando pensamos en pruebas y tribulaciones, a menudo nos viene a la mente un sentimiento de incomodidad, duda e incluso resistencia. Después de todo, a nadie le gusta ser probado, pasar por dificultades, por momentos que desafían nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Sin embargo, es precisamente en esos momentos que nuestro carácter se moldea, nuestra fe se purifica y nuestra relación con Dios se fortalece. Las pruebas de Dios tienen un propósito claro, y entender esto puede transformar completamente la manera en que vemos las dificultades de la vida. Dios, en su sabiduría y amor, no nos prueba para destruirnos o desanimarnos. Al contrario, nos prueba para prepararnos, para capacitarnos y para llevarnos al siguiente nivel de nuestra relación con Él y de nuestro viaje espiritual. Este proceso es comparable al de un maestro alfarero, que, al moldear el barro, necesita someterlo al fuego para que la pieza final sea fuerte y resistente. De la misma manera, Dios usa las pruebas para refinarnos, purificarnos y prepararnos para las grandes obras que Él tiene para nuestras vidas. En Zacarías capítulo 13, versículo 9, encontramos una ilustración poderosa de este proceso. Haré que esta tercera parte pase por el fuego, y la purificaré como se purifica la plata. La refinaré como se refina el oro. Invocarán mi nombre, y yo los oiré. Diré, son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Aquí, Dios nos muestra que las tribulaciones y las pruebas tienen un propósito de purificación. Así como el fuego purifica el oro, eliminando las impurezas, las pruebas divinas eliminan de nosotros todo lo que nos impide vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Otro propósito fundamental de las pruebas es desarrollar en nosotros perseverancia y madurez espiritual. En Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4, la Biblia nos instruye a considerar motivo de gran alegría el hecho de pasar por pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a cabo su obra completa, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. A primera vista, este pasaje puede parecer difícil de entender. ¿Cómo es posible considerar la alegría cuando estamos enfrentando adversidades? La respuesta está en lo que estas pruebas producen en nosotros: perseverancia. Y esta perseverancia es lo que nos lleva a la madurez y a la integridad en Cristo. A menudo, cuando las cosas van bien, es fácil confiar en Dios. Pero cuando enfrentamos dificultades, nos vemos obligados a depender de Él de maneras que quizás nunca lo hiciéramos en tiempos de paz. Las tribulaciones nos empujan hacia los brazos de Dios. Nos recuerdan que no podemos hacer nada por nuestra propia fuerza y nos enseñan a confiar en Él en cada situación, sabiendo que Él está en control y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Las pruebas de Dios también revelan lo que hay en nuestro corazón. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2,
Dios recuerda al pueblo de Israel el motivo por el cual pasaron 40 años en el desierto. Recuerda todo el camino por el cual el Señor tu Dios te ha guiado en el desierto estos 40 años, para humillarte, probarte y saber lo que hay en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dios no solo estaba interesado en llevar al pueblo a la tierra prometida, quería que estuvieran preparados, espiritualmente, para recibir las bendiciones que Él tenía para ellos. Y para eso necesitaba probar sus corazones. De la misma manera, Dios prueba nuestros corazones hoy. Él desea saber si lo amamos de verdad, si estamos dispuestos a seguirlo, incluso cuando el camino parece difícil, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Cuando pasamos por tribulaciones, nuestras verdaderas motivaciones salen a la luz. ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como planeado? ¿Continuamos confiando en Dios o empezamos a dudar de su bondad? ¿Continuamos obedeciendo o tratamos de seguir nuestros propios caminos? Las pruebas revelan la profundidad de nuestra fe y nos muestran dónde necesitamos crecer. Un ejemplo clásico de esta prueba del corazón es la historia de Abraham. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, fue una prueba extrema de su fe y obediencia. Dios quería saber si Abraham estaba dispuesto a confiar en él completamente, incluso cuando la orden parecía absurda. Y Abraham pasó la prueba. Demostró que su amor por Dios era mayor que cualquier cosa, incluso mayor que el amor por su propio hijo. Y por eso, Dios lo bendijo grandemente y lo hizo padre de muchas naciones. Génesis capítulo 22. Esta historia nos muestra que, a menudo, Dios nos prueba en áreas que son muy sensibles para nosotros, áreas en las que nuestra fe realmente se pone a prueba. Otro propósito de las pruebas de Dios es prepararnos para responsabilidades mayores. Antes de que Dios nos confíe algo grande, necesita estar seguro de que somos capaces de administrar esa responsabilidad. Piensa en José, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años preso por un crimen que no cometió. Durante ese tiempo, José fue probado en su fe y paciencia. Podría haberse revoltado contra Dios, pero él se mantuvo fiel, y en el momento adecuado, Dios lo elevó a la posición de gobernador de Egipto, la segunda posición más poderosa de ese imperio. Génesis capítulos 37 a 50. Las pruebas de Dios son preparatorias. Nos moldean y nos capacitan para lo que está por venir. A menudo queremos que Dios nos entregue grandes responsabilidades o bendiciones, pero aún no estamos listos para recibirlas. Las pruebas sirven para prepararnos, para hacernos crecer en fe, carácter y confianza. Y una vez que pasamos por esas pruebas, estamos listos para vivir el destino que Dios ha preparado para nosotros. Finalmente, las pruebas de Dios nos hacen dependientes de Él. Cuando todo va bien, tendemos a apoyarnos en nuestra propia fuerza y sabiduría. Pero cuando estamos siendo probados, nos damos cuenta de que necesitamos a Dios en cada paso del camino. Esto nos lleva a una relación más profunda e íntima con Él. En los momentos de tribulación, nos vemos obligados a buscar la cara de Dios, a orar con más fervor, a confiar en sus promesas con más intensidad, y es en ese proceso que nuestra fe se fortalece. Por lo tanto, las pruebas de Dios no son obstáculos para impedirnos alcanzar nuestro destino. Al contrario, son herramientas divinas usadas para prepararnos, purificarnos, fortalecernos y acercarnos aún más a Dios. Si estás pasando por una prueba ahora, sabe que Dios tiene un propósito. Él te está moldeando, preparándote y capacitándote para algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. Antes de que continuemos, me gustaría hacerte una invitación. Si estás buscando fortalecer tu fe y enfrentar las pruebas de Dios con más confianza, la oración es el punto de partida esencial. Mantener una vida de oración constante puede ser un desafío, especialmente con tantas distracciones a nuestro alrededor. Es por eso que quiero presentarte el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios.
Este devocional fue creado para ayudarte a desarrollar una práctica de oración sólida y transformadora, algo que será fundamental para que enfrentes los desafíos espirituales y vivas plenamente el propósito que Dios tiene para tu vida. Con él, encontrarás fuerza, disciplina y claridad para interceder en todas las áreas de tu vida, permitiendo que tu conexión con Dios sea continua y significativa. Aprovecha esta oportunidad para profundizar tu viaje espiritual y experimentar una transformación real e impactante. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado de este video y descarga el devocional en tu celular. Ahora que ya te he hecho la invitación que quería, continuemos. A lo largo de la Biblia vemos diversos ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por pruebas divinas antes de alcanzar sus promesas, su unción y su destino. Estas pruebas no eran meras formalidades, fueron esenciales para moldear el carácter de estas personas, probar su obediencia a Dios y prepararlas para las grandes responsabilidades que vendrían. Cada uno de estos ejemplos revela aspectos únicos de las pruebas de Dios, pero todos tienen un punto en común: la necesidad de obediencia y fe inquebrantables. Vamos a explorar algunos de los ejemplos bíblicos más poderosos de pruebas y cómo se aplican a nuestra vida hoy. Una de las pruebas más emblemáticas de la Biblia es la de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Esta historia, encontrada en Génesis capítulo 22, es uno de los ejemplos más profundos de fe y obediencia a Dios. Abraham había esperado durante décadas el cumplimiento de la promesa de Dios, de que tendría un hijo y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Finalmente, Isaac nació, y Abraham pudo ver la promesa de Dios hacerse realidad. Pero entonces, en un momento de prueba divina, Dios le dio a Abraham una orden que parecía completamente ilógica. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que te diré. Génesis capítulo 22, versículo 2. Esta petición de Dios no era solo una prueba de obediencia, sino una prueba del corazón. Abraham amaba profundamente a Isaac, y Isaac era la realización de la promesa de Dios. Sacrificar a su hijo parecía el fin de todo lo que Abraham esperaba. Sin embargo, sin cuestionar, Abraham obedeció. Tomó a Isaac, fue hasta la montaña indicada por Dios y estaba listo para realizar el sacrificio cuando Dios lo interrumpió, proporcionando un carnero en sustitución. Abraham pasó la prueba. Demostró que su obediencia a Dios era mayor que cualquier otra cosa, incluso su amor por su hijo. Debido a su fe y obediencia, Dios reafirmó la promesa de que sus descendientes serían como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Este ejemplo nos enseña que, muchas veces, las pruebas de Dios desafían nuestras mayores afecciones. Él nos pide poner su voluntad por encima de todo, incluso por encima de nuestros sueños y de nuestras posesiones más preciadas. La prueba de Abraham también nos enseña que, cuando confiamos totalmente en Dios, Él provee de maneras que nunca podríamos imaginar. La historia de José, encontrada en Génesis capítulos 37 a 50, es un ejemplo de cómo Dios usa la espera y la adversidad para probar el corazón y la fe de sus siervos. José fue probado durante muchos años antes de alcanzar la posición de gobernador de Egipto, pero en cada etapa de su vida mantuvo su fidelidad a Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. José era el hijo favorito de Jacob, lo que generó celos y odio entre sus hermanos. A los 17 años, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y llevado a Egipto. Allí, trabajó como sirviente en la casa de Potifar, un oficial egipcio. Incluso en ese estado de servidumbre, José continuó fiel a Dios, y Dios bendijo el trabajo de sus manos. Sin embargo, las pruebas de José estaban lejos de terminar. Fue falsamente acusado por la esposa de Potifar de intentar acosarla y terminó en prisión. Incluso en la cárcel,
José mantuvo su confianza en Dios y Dios lo hizo prosperar allí, dándole la habilidad de interpretar sueños. Fue esta habilidad la que, en el momento adecuado, lo llevó a la presencia del faraón, quien lo hizo gobernador de todo Egipto. José pasó años siendo probado en su paciencia, fe y capacidad de perdonar. Durante todo ese tiempo, pudo haber desistido, se habría rebelado o amargado, pero no lo hizo. Confiaba en que Dios tenía un plan, incluso cuando no podía ver el fin de sus dificultades. Al final, José no solo fue elevado a una posición de poder, sino que también pudo salvar a su familia de la hambruna y restaurar su relación con sus hermanos. La historia de José nos enseña que Dios usa la espera como una prueba de fe y carácter. Muchas veces, en los momentos de mayor adversidad, es cuando Dios está más cerca, moldeándonos para algo mayor. La prueba de la espera nos desafía a confiar en el tiempo de Dios y en su soberanía, sabiendo que Él siempre está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver. La historia de Moisés es otra prueba de cómo Dios usa pruebas para moldear líderes y preparar a sus siervos para grandes responsabilidades. Encontrada en Éxodo capítulos 3 y 4, el llamado de Moisés para liberar al pueblo de Israel de Egipto es uno de los más destacados de la Biblia. Cuando Moisés fue llamado por Dios en la zarza ardiente, ya había pasado 40 años en el desierto, lejos de Egipto, donde había crecido. Dios lo llamó para regresar y liberar a su pueblo de la esclavitud. Sin embargo, Moisés estaba reacio. Se sentía inadecuado para la tarea, señalando sus debilidades y falta de habilidad. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?, preguntó Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Dios, sin embargo, no estaba interesado en las habilidades de Moisés. Quería su obediencia y confianza. Dios le aseguró a Moisés que él estaría con él y que haría señales y maravillas para convencer al faraón de liberar al pueblo. Aún así, Moisés continuó dudando, hasta que Dios le recordó que Él es el Dios Todopoderoso y que Moisés no estaría solo en esta misión. Moisés pasó por varias pruebas durante su liderazgo. Tuvo que enfrentar la resistencia del faraón, la terquedad del pueblo de Israel y sus propias limitaciones. En varias ocasiones fue probado en su paciencia y obediencia, como cuando Dios le pidió que hiciera salir agua de la roca. Números capítulo 20. Cada prueba sirvió para moldear a Moisés como el gran líder que se convirtió, un hombre que hablaba con Dios cara a cara y que condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. La prueba de liderazgo de Moisés nos enseña que muchas veces Dios nos llama para tareas que parecen muy más allá de nuestras capacidades. Él nos prueba para ver si estamos dispuestos a confiar en Él y a depender de su fuerza, en lugar de confiar en nuestras propias habilidades. Cuando pasamos la prueba del liderazgo, somos capacitados para guiar a otros de acuerdo con la voluntad de Dios. Pocas historias ejemplifican la prueba de la fe tan profundamente como la historia de Job. Encontrada en el libro de Job, su historia es una de las más desafiantes de la Biblia, ya que revela a un hombre justo que fue sometido a sufrimientos extremos sin entender el motivo. Job era un hombre íntegro, que temía a Dios y se apartaba del mal. Sin embargo, perdió todo lo que tenía, su riqueza, su salud y sus hijos. Fue alcanzado por tragedias y enfermedades que habrían hecho que cualquier persona cuestionara su fe. Sin embargo, en medio de todo su dolor y sufrimiento, Job no pecó contra Dios. Él dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job capítulo 1, versículo 21. La historia de Job nos muestra que las pruebas de Dios a menudo vienen sin explicación. No entendemos por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan, pero somos llamados a confiar en Él, incluso cuando el sufrimiento parece insoportable. Job pasó la prueba de la fe porque, a pesar de su angustia, no abandonó su confianza en Dios.
Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, y aún más, demostrando que Él es fiel a aquellos que perseveran. La prueba de Job nos enseña que la verdadera fe permanece firme, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles de soportar. Cuando somos probados en la fe, somos desafiados a confiar en Dios sobre todas las cosas, sabiendo que Él está en control, incluso cuando no entendemos sus caminos. Los ejemplos de Abraham, José, Moisés y Job nos muestran que las pruebas de Dios vienen en muchas formas: sacrificio, espera, liderazgo y fe. En todos los casos, estas pruebas sirven para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando pasamos por estas pruebas, nuestra obediencia y confianza en Dios son recompensadas con bendiciones y con el cumplimiento de su plan perfecto. Ahora entramos en la parte más importante de este video, la única prueba que debes pasar antes de que Dios te conceda la unción y el destino que Él ha preparado para tu vida. Esta prueba, aunque se diferencia de otras que hemos visto hasta ahora, es la más crucial de todas. Otras pruebas pueden involucrar circunstancias externas o tribulaciones que enfrentamos a lo largo de la vida. Pero la prueba de la obediencia total es algo más profundo, más íntimo y decisivo. Involucra directamente el estado de nuestro corazón y nuestra disposición a obedecer a Dios en todas las circunstancias, incluso cuando no entendemos el porqué. A diferencia de otras pruebas, que a menudo nos desafían a esperar, a tener paciencia o a superar adversidades, la prueba de la obediencia total exige algo mucho mayor: una rendición completa de nuestra voluntad a Dios. No se trata solo de enfrentar situaciones difíciles o de perseverar en medio de los desafíos, sino de estar dispuesto a hacer lo que Dios nos pide, incluso cuando parece contrario a lo que queremos o planeamos. La obediencia total implica la disposición de renunciar a nuestros propios deseos, planes y entendimientos para seguir aquello que Dios quiere para nosotros, sin cuestionar, sin dudar. Mientras que otras pruebas a menudo se refieren a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la prueba de la obediencia total es un desafío que ocurre dentro de nosotros. Dios quiere ver si somos capaces de confiar en Él lo suficiente para obedecer, incluso cuando lo que Él nos pide parece difícil, incierto o incluso imposible a nuestros ojos. Es una prueba que revela cuánto estamos dispuestos a confiar en su soberanía y en su bondad, incluso cuando no entendemos los motivos detrás de sus instrucciones. Esta es la prueba más importante porque va directo al corazón de nuestra fe, nuestra confianza completa en Dios. La prueba de la obediencia total nos confronta con una pregunta crucial: ¿confío plenamente en Dios al punto de obedecer su voluntad sin cuestionar, incluso cuando no tiene sentido para mí? La respuesta a esta pregunta determina no solo si estamos listos para la unción, sino también qué tan profundamente estamos dispuestos a rendirnos al propósito de Dios para nuestra vida. Pasar por esta prueba significa renunciar al control, a nuestras voluntades e incluso a nuestros miedos, poniendo todo en manos de Dios. Y eso no es fácil. Obedecer completamente a Dios a menudo significa renunciar a aquello que más valoramos. Puede significar dejar atrás algo que consideramos esencial o tomar decisiones que parecen difíciles o incluso dolorosas. Pero la obediencia total es la mayor expresión de fe y confianza en Dios. Es en ese momento cuando demostramos que confiamos en su bondad, incluso cuando no entendemos sus caminos. A menudo, lo que Dios nos pide no tiene sentido a nuestros ojos, pero es exactamente en ese punto donde somos probados. Somos capaces de obedecer, incluso sin ver el cuadro completo. Estamos dispuestos a seguir a Dios, incluso sin entender todo el propósito. Esta prueba es única porque toca lo más profundo de nuestro ser. Nos desafía a poner nuestra fe en acción
no solo con palabras, sino con actitudes de entrega. Y Dios observa nuestro corazón, no solo lo que hacemos externamente, sino la motivación detrás de nuestras acciones. La obediencia total es una obediencia del corazón. No se trata solo de hacer lo que Dios pide, sino de hacerlo con un corazón sumiso, que reconoce su soberanía y confía en su plan, independientemente de las circunstancias. Cuando somos confrontados con la prueba de la obediencia total, Dios no solo está observando nuestras acciones, sino nuestra disposición interior. Él quiere saber si estamos listos para seguirlo completamente, sin reservas. Muchas veces esta prueba ocurre en momentos inesperados, cuando estamos cómodos en nuestras vidas, pensando que todo está bajo control. Y de repente, Dios nos pide algo que parece sacarnos de nuestra zona de confort, algo que desafía nuestras expectativas y nuestros planes. Dios no nos pide obediencia solo cuando es fácil, sino precisamente cuando es desafiante. Él nos llama a obedecer en momentos que pueden parecer inconvenientes o contrarios a la lógica humana. Dios, muchas veces, nos coloca frente a elecciones que nos llevan a renunciar a algo que consideramos importante o que parece seguro. Pero el verdadero desafío está en confiar que su voluntad es perfecta y que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos ver todo el camino por delante. La obediencia total no ocurre cuando estamos en una posición de confort, sino cuando somos puestos en una situación de entrega absoluta, donde la única respuesta posible es confiar en el Señor. Esta obediencia implica renunciar a cosas que nos brindan seguridad o que forman parte de nuestros planes. Y es importante resaltar que no se trata solo de renunciar a cosas materiales, sino también de renunciar a nuestro propio entendimiento. ¿Cuántas veces pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros o que nuestros planes están perfectamente alineados con lo que debe suceder? Pero Dios, en su infinita sabiduría, ve más allá de lo que somos capaces de ver, y su voluntad siempre será superior a la nuestra. Cuando somos llamados a obedecer totalmente, esto significa que necesitamos dejar atrás no solo bienes o relaciones, sino también nuestros propios juicios y razonamientos, confiando en que lo que Dios nos pide es lo mejor, incluso si no tiene sentido inmediato para nosotros. Esta obediencia no es algo que Dios nos pide por capricho. Él no quiere hacernos sufrir o desafiarnos simplemente para probarnos por probar. El propósito de la prueba de obediencia total es prepararnos para algo mayor. Cuando Dios nos enfrenta a este desafío, es porque quiere que alcancemos un nuevo nivel de relación con Él, un nivel de confianza que nos capacita para vivir el propósito completo que Él tiene para nuestras vidas. Sin obediencia total, es imposible alcanzar el destino que Dios ha preparado. Esto se debe a que, en el reino de Dios, la confianza y la sumisión son los pilares para recibir sus mayores bendiciones. Pasar por la prueba de obediencia total es también un proceso de transformación interior. Dios no solo está observando nuestras acciones externas, sino que está moldeando nuestro corazón para alinearse con su voluntad. Cada vez que obedecemos, algo dentro de nosotros cambia. Nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en Dios aumenta y nos volvemos más sensibles a su voz. Es a través de la obediencia total que somos moldeados a la imagen de Cristo, quien en su vida terrenal demostró la obediencia perfecta al Padre. Él no cuestionó la voluntad de Dios, sino que la aceptó, incluso cuando eso significaba la muerte en la cruz. La obediencia total es el camino por el cual nos volvemos más parecidos a Cristo, viviendo en completa sumisión al Padre. Además, esta prueba revela cuánto estamos listos para las responsabilidades que Dios desea confiarnos. Si no estamos dispuestos a obedecer a Dios en las pequeñas cosas, ¿cómo podremos estar listos para las grandes cosas que Él tiene para nosotros? La prueba de obediencia total
nos prepara para la unción y para el destino que Dios ha reservado, porque es en este proceso que nuestro carácter se refina y nuestra fe se purifica. Dios no nos confía grandes responsabilidades si no somos capaces de obedecer en totalidad. Y esta obediencia necesita ser demostrada no solo en las grandes decisiones de la vida, sino también en las pequeñas elecciones diarias, donde somos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Otra característica destacada de la prueba de obediencia total es que nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando obedecemos a Dios, incluso sin entender, estamos reconociendo nuestra total dependencia de Él. Estamos declarando que creemos que Él sabe lo que es mejor y que estamos dispuestos a seguir sus caminos, aunque parezcan inciertos o difíciles. Y es en esta dependencia donde encontramos la verdadera libertad. Cuando ponemos nuestra confianza total en Dios y obedecemos su voluntad, nos liberamos del peso de intentar controlar nuestras propias vidas. Descubrimos que, al seguir a Dios, Él nos guía en seguridad y su gracia nos sostiene en cada paso. Por lo tanto, la prueba de obediencia total es la más importante y la más decisiva de todas las pruebas que enfrentamos en nuestra jornada espiritual. Nos desafía a rendirnos completamente a Dios, a confiar plenamente en Él y a seguir su voluntad sin reservas. Y al pasar por esta prueba, no solo demostramos nuestra fe, sino que nos preparamos para recibir la unción y el destino que Él tiene para nosotros. Dios siempre nos está llamando a una relación más profunda con Él, y es a través de la obediencia total que nos acercamos más a Él, nos volvemos más parecidos a Cristo, y estamos listos para vivir el propósito completo que Él tiene para nuestras vidas. Antes de que continuemos, si después de reflexionar sobre la prueba de obediencia total, sientes el deseo de profundizar tu relación con Dios y fortalecer tu fe, quiero presentarte el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue creado justamente para ayudar a personas como tú a desarrollar una práctica diaria de oración, superando las distracciones y barreras que muchas veces nos impiden mantener una conexión constante con Dios. A través de oraciones enfocadas y momentos de meditación, encontrarás la fuerza y la disciplina necesarias para caminar en obediencia total, permitiendo que tu vida sea transformada por la presencia de Dios. Aprovecha esta oportunidad para fortalecer tu jornada espiritual y prepararte para todo lo que Dios tiene reservado para ti. Haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. Ahora que comprendemos la importancia de la prueba de obediencia total y lo que representa en nuestra caminata espiritual, vamos a explorar lo que sucede cuando pasamos por esta prueba, las recompensas de la obediencia total. En la Biblia, la obediencia a Dios nunca es sin propósito. Él promete bendecir, guiar y recompensar a aquellos que siguen sus mandamientos y se rinden a su voluntad de forma plena. Y la recompensa de la obediencia total va mucho más allá de bendiciones materiales o temporales. Ella abre las puertas a una vida de intimidad con Dios, unción, poder espiritual y un destino plenamente alineado con el propósito divino. Primero, es importante entender que Dios desea recompensarnos cuando le obedecemos. Él no es un Dios distante o indiferente a nuestras elecciones. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, encontramos una promesa clara. Si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios, y tienes cuidado de guardar todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta promesa de exaltación está directamente ligada a la obediencia. Dios exalta a aquellos que se someten a su voluntad porque, al obedecer, estamos demostrando nuestra confianza plena en su sabiduría y soberanía. La obediencia total nos coloca en una posición de alineación perfecta con el propósito de Dios. Cuando obedecemos, especialmente en áreas donde puede ser difícil o incomprensible,
Estamos abriendo espacio para que Dios realice su obra en nosotros de manera plena. Muchos cristianos desean la unción, quieren ser usados por Dios de forma poderosa, pero no perciben que la unción solo puede fluir en un corazón totalmente rendido a Él. Sin la obediencia total, nos limitamos en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad de recibir todo lo que Él tiene para darnos. Pero cuando pasamos por esta prueba de obediencia, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Uno de los ejemplos más fuertes de esta verdad está en la vida de José, cuya obediencia y fidelidad a Dios, incluso ante las injusticias y pruebas, lo condujeron al lugar de mayor autoridad en Egipto. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Sufrió en la prisión, pero en ningún momento dejó de confiar y obedecer a Dios. Su vida es un testimonio de que, cuando permanecemos fieles y obedientes a Dios, incluso en las situaciones más adversas, Él nos exalta en el momento adecuado. Al final, José se convirtió en gobernador de Egipto, salvando no solo a su familia, sino a toda una nación de la hambruna. Su exaltación fue una recompensa directa por la obediencia y la confianza plena en Dios. Dios no nos pide obediencia solo cuando es fácil, sino justamente cuando es desafiante. Nos llama a obedecer en momentos que pueden parecer inconvenientes o contrarios a la lógica humana. Muchas veces, Dios nos coloca frente a elecciones que nos llevan a renunciar a algo que consideramos importante o que parece seguro. Pero el verdadero desafío está en confiar que su voluntad es perfecta y que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no podemos ver todo el camino por delante. La obediencia total no ocurre cuando estamos en una posición de confort, sino cuando somos puestos en una situación de entrega absoluta, donde la única respuesta posible es confiar en el Señor. Esta obediencia implica renunciar a cosas que nos brindan seguridad o que forman parte de nuestros planes. Y es importante resaltar que no se trata solo de renunciar a cosas materiales, sino también de renunciar a nuestro propio entendimiento. ¿Cuántas veces pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros o que nuestros planes están perfectamente alineados con lo que debe suceder? Pero Dios, en su infinita sabiduría, ve más allá de lo que somos capaces de ver, y su voluntad siempre será superior a la nuestra. Cuando somos llamados a obedecer totalmente, esto significa que necesitamos dejar atrás no solo bienes o relaciones, sino también nuestros propios juicios y razonamientos, confiando en que lo que Dios nos pide es lo mejor, incluso si no tiene sentido inmediato para nosotros. Esta obediencia no es algo que Dios nos pide por capricho. Él no quiere hacernos sufrir o desafiarnos simplemente para probarnos por probar. El propósito de la prueba de obediencia total es prepararnos para algo mayor. Cuando Dios nos enfrenta a este desafío, es porque quiere que alcancemos un nuevo nivel de relación con Él, un nivel de confianza que nos capacita para vivir el propósito completo que Él tiene para nuestras vidas. Sin obediencia total, es imposible alcanzar el destino que Dios ha preparado. Esto se debe a que, en el reino de Dios, la confianza y la sumisión son los pilares para recibir sus mayores bendiciones. Pasar por la prueba de obediencia total es también un proceso de transformación interior. Dios no solo está observando nuestras acciones externas, sino que está moldeando nuestro corazón para alinearse con su voluntad. Cada vez que obedecemos, algo dentro de nosotros cambia. Nuestra fe se fortalece, nuestra confianza en Dios aumenta y nos volvemos más sensibles a su voz. Es a través de la obediencia total que somos moldeados a la imagen de Cristo, quien, en su vida terrenal, demostró la obediencia perfecta al Padre. Él no cuestionó la voluntad de Dios, sino que la aceptó, incluso cuando eso significaba la muerte en la cruz. La obediencia total es el camino por el cual nos volvemos más parecidos a Cristo, viviendo en completa sumisión al Padre. Además, esta prueba revela cuánto estamos listos para las responsabilidades que Dios desea confiarnos.
Si no estamos dispuestos a obedecer a Dios en las pequeñas cosas, ¿cómo podremos estar listos para las grandes cosas que Él tiene para nosotros? La prueba de obediencia total nos prepara para la unción y para el destino que Dios ha reservado, porque es en este proceso que nuestro carácter se refina y nuestra fe se purifica. Dios no nos confía grandes responsabilidades si no somos capaces de obedecer en totalidad. Y esta obediencia necesita ser demostrada no solo en las grandes decisiones de la vida, sino también en las pequeñas elecciones diarias, donde somos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Otra característica destacada de la prueba de obediencia total es que nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando obedecemos a Dios, incluso sin entender, estamos reconociendo nuestra total dependencia de Él. Estamos declarando que creemos que Él sabe lo que es mejor y que estamos dispuestos a seguir sus caminos, aunque parezcan inciertos o difíciles. Y es en esta dependencia donde encontramos la verdadera libertad. Cuando ponemos nuestra confianza total en Dios y obedecemos su voluntad, nos liberamos del peso de intentar controlar nuestras propias vidas. Descubrimos que, al seguir a Dios, Él nos guía en seguridad y su gracia nos sostiene en cada paso. Por lo tanto, la prueba de obediencia total es la más importante y la más decisiva de todas las pruebas que enfrentamos en nuestra jornada espiritual. Nos desafía a rendirnos completamente a Dios, a confiar plenamente en Él y a seguir su voluntad sin reservas. Y al pasar por esta prueba, no solo demostramos nuestra fe, sino que nos preparamos para recibir la unción y el destino que Él tiene para nosotros. Dios siempre nos está llamando a una relación más profunda con Él, y es a través de la obediencia total que nos acercamos más a Él, nos volvemos más parecidos a Cristo, y estamos listos para vivir el propósito completo que Él tiene para nuestras vidas. Antes de que continuemos, si después de reflexionar sobre la prueba de obediencia total sientes el deseo de profundizar tu relación con Dios y fortalecer tu fe, quiero presentarte el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Este devocional fue creado justamente para ayudar a personas como tú a desarrollar una práctica diaria de oración, superando las distracciones y barreras que muchas veces nos impiden mantener una conexión constante con Dios. A través de oraciones enfocadas y momentos de meditación, encontrarás la fuerza y la disciplina necesarias para caminar en obediencia total, permitiendo que tu vida sea transformada por la presencia de Dios. Aprovecha esta oportunidad para fortalecer tu jornada espiritual y prepararte para todo lo que Dios tiene reservado para ti. Haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional en tu celular. Ahora que comprendemos la importancia de la prueba de obediencia total y lo que representa en nuestra caminata espiritual, vamos a explorar lo que sucede cuando pasamos por esta prueba, las recompensas de la obediencia total. En la Biblia, la obediencia a Dios nunca es sin propósito. Él promete bendecir, guiar y recompensar a aquellos que siguen sus mandamientos y se rinden a su voluntad de forma plena. Y la recompensa de la obediencia total va mucho más allá de bendiciones materiales o temporales. Ella abre las puertas a una vida de intimidad con Dios, unción, poder espiritual y un destino plenamente alineado con el propósito divino. Primero, es importante entender que Dios desea recompensarnos cuando le obedecemos. Él no es un Dios distante o indiferente a nuestras elecciones. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, encontramos una promesa clara. Si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios, y tienes cuidado de guardar todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esta promesa de exaltación está directamente ligada a la obediencia. Dios exalta a aquellos que se someten a su voluntad porque al obedecer estamos demostrando nuestra confianza plena en su sabiduría y soberanía.
La obediencia total nos coloca en una posición de alineación perfecta con el propósito de Dios. Cuando obedecemos, especialmente en áreas donde puede ser difícil o incomprensible, estamos abriendo espacio para que Dios realice su obra en nosotros de manera plena. Muchos cristianos desean la unción, quieren ser usados por Dios de forma poderosa, pero no perciben que la unción solo puede fluir en un corazón totalmente rendido a Él. Sin la obediencia total, nos limitamos en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad de recibir todo lo que Él tiene para darnos. Pero cuando pasamos por esta prueba de obediencia, no hay límites para lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Uno de los ejemplos más fuertes de esta verdad está en la vida de José, cuya obediencia y fidelidad a Dios, incluso ante las injusticias y pruebas, lo condujeron al lugar de mayor autoridad en Egipto. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, sufrió en la prisión, pero en ningún momento dejó de confiar y obedecer a Dios. Su vida es un testimonio de que, cuando permanecemos fieles y obedientes a Dios, incluso en las situaciones más adversas, Él nos exalta en el momento adecuado. Al final, José se convirtió en gobernador de Egipto, salvando no solo a su familia, sino a toda una nación de la hambruna. Su exaltación fue una recompensa directa por la obediencia y la confianza plena en Dios. La recompensa de la obediencia va más allá de bendiciones materiales o posiciones de honor. La mayor recompensa que recibimos al obedecer a Dios de forma total es la relación íntima y profunda con Él. Dios desea que lo conozcamos, que experimentemos su presencia de manera real y continua en nuestras vidas. La obediencia es la puerta de entrada a esta intimidad. En Juan capítulo 14, versículo 21, Jesús dice: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él». Nota que la manifestación de Jesús en nuestras vidas está directamente ligada a nuestra obediencia. Cuanto más obedecemos, más experimentamos su presencia y amor. Otra recompensa de la obediencia total es el poder espiritual y autoridad que viene sobre nuestras vidas. Dios confía grandes responsabilidades a aquellos que están dispuestos a obedecer sin reservas. Podemos ver esto claramente en la vida de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, Moisés tuvo que obedecer a Dios de manera total, incluso enfrentando al poderoso faraón y lidiando con las constantes quejas y desobediencias del propio pueblo. Por causa de su obediencia, Dios dio a Moisés autoridad sobre el pueblo y lo usó para realizar milagros extraordinarios, como la apertura del Mar Rojo, la provisión de maná en el desierto y la producción de agua de la roca. La autoridad espiritual que acompaña a la obediencia no es solo una recompensa personal, sino algo que Dios usa para impactar a otros a nuestro alrededor. Cuando obedecemos a Dios, nos convertimos en canales de su voluntad y de sus bendiciones en la vida de otras personas. Esto es algo poderoso, ya que Dios desea usar nuestra vida para realizar su propósito, no solo en nosotros, sino a través de nosotros. Por eso, la obediencia total no solo transforma nuestra vida, sino que tiene el poder de transformar las vidas de todos los que nos rodean. Un ejemplo de esto está en la vida del apóstol Pablo. Después de su conversión, Pablo pasó por un proceso de rendición total a la voluntad de Dios. Enfrentó persecuciones, prisiones y hasta amenazas de muerte, pero permaneció obediente al llamado que recibió de predicar el evangelio a los gentiles. Por causa de su obediencia, Dios lo usó poderosamente para difundir el evangelio en varias regiones y establecer iglesias por todo el mundo antiguo. La obediencia de Pablo tuvo un impacto no solo en su generación, sino en todas las generaciones posteriores, incluyendo la nuestra. Esto nos muestra que las recompensas de la obediencia total van más allá de lo que podemos imaginar, ya que dejan un legado eterno. Otro aspecto importante de la recompensa de la obediencia total es la paz que recibimos.
Cuando obedecemos a Dios, sabemos que estamos en el centro de su voluntad, y eso trae una paz que excede todo entendimiento. Incluso si las circunstancias a nuestro alrededor son difíciles o aún no vemos las recompensas visibles de la obediencia, la certeza de que estamos agradando a Dios nos da una paz profunda. Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz es una de las mayores recompensas de la obediencia, ya que nos sostiene en medio de las pruebas y nos da fuerzas para seguir confiando en Dios. La obediencia total también nos lleva a experimentar una dirección clara y sabiduría para nuestras vidas. Cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios sin reservas, Él nos guía de manera clara y nos da sabiduría para tomar las mejores decisiones. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 leemos: «Confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y obedecemos a Él, Él nos guía en el camino correcto, protegiéndonos de errores y conduciéndonos hacia el mejor destino. Esta dirección clara es una de las recompensas más preciosas de la obediencia total, ya que nos libra de muchos problemas y nos ayuda a vivir una vida de propósito y realización. Además, la obediencia total nos protege de consecuencias negativas. En la Biblia, vemos que la desobediencia a Dios trae serias consecuencias. El ejemplo de Saúl es un recordatorio de esto. Cuando Saúl desobedeció la orden de Dios de destruir completamente a los amalecitas y perdonó al rey Agag y lo mejor del ganado, perdió su reino. Su desobediencia le costó la unción y la bendición de Dios sobre su vida. 1 Samuel capítulo 15. La obediencia total, por otro lado, nos mantiene bajo la protección de Dios y nos guarda de caer en las trampas que la desobediencia puede traer. Por fin, la recompensa más sublime de la obediencia total es que nos conduce a la vida eterna. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesús nos advierte: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Hacer la voluntad de Dios, es decir, obedecerle, es la clave para entrar en el reino de los cielos. Nuestra obediencia a Dios aquí en la tierra tiene consecuencias eternas. No solo moldea nuestra vida presente, sino que también determina nuestro destino eterno. Vivir en obediencia total a Dios nos garantiza la recompensa final de estar con Él para siempre. Las recompensas de la obediencia total son vastas y poderosas. Abarcan desde bendiciones tangibles, como protección, dirección, paz y autoridad espiritual, hasta las bendiciones más profundas de intimidad con Dios y la promesa de vida eterna. Cuando obedecemos a Dios de forma plena, vivimos una vida alineada con el propósito divino, y eso nos abre puertas que jamás podríamos imaginar. Dios es fiel a su palabra, y Él siempre recompensa a aquellos que lo buscan y obedecen de todo corazón. Si deseas experimentar estas recompensas en tu vida, el camino es claro. Obedece a Dios totalmente, confía en Él sin reservas y permite que Él guíe tus pasos hacia el destino que Él ha preparado para ti. La obediencia total no es solo una prueba, es la llave que abre la puerta para vivir la vida abundante que Dios prometió. Sé obediente hoy y ve las recompensas que Dios tiene preparadas para aquellos que se rinden completamente a su voluntad. Ahora que llegamos al final de este video, es hora de reflexionar sobre todo lo que se ha dicho y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. Hablar sobre la prueba de la obediencia total y las recompensas que trae es poderoso. Pero estas verdades solo transforman verdaderamente nuestra vida cuando las aplicamos de forma práctica. La obediencia a Dios no es un concepto teórico,
sino una práctica diaria que debe influir en cada área de nuestra vida. Por lo tanto, la pregunta que necesitamos hacer ahora es, ¿cómo podemos vivir de acuerdo con la obediencia total que Dios nos pide? Y lo más importante, ¿cómo puede esto transformar nuestra caminata con Él? Lo primero que necesitamos entender es que la obediencia total es una decisión diaria. No es algo que hacemos una vez y luego olvidamos. Todos los días somos confrontados con elecciones, y en cada una de ellas necesitamos decidir si vamos a obedecer a Dios o seguir nuestro propio camino. La obediencia total exige que, en cada una de estas decisiones, elijamos someter nuestra voluntad a Dios. Es un proceso constante de renunciar al control y confiar en que los planes de Dios son siempre mejores que los nuestros. Esto puede parecer desafiante, especialmente en un mundo que valora tanto la autonomía y el control personal, pero es lo que nos acerca a Dios y nos coloca en el centro de su voluntad. La reflexión comienza con una pregunta simple. ¿Estoy dispuesto a obedecer a Dios en todas las áreas de mi vida, incluso en las pequeñas cosas? Muchas veces pensamos que la obediencia total solo se aplica a las grandes decisiones, aquellas que moldean nuestro destino, como un cambio de carrera, una relación importante o una gran elección financiera. Pero la obediencia total comienza en las pequeñas decisiones diarias. ¿Estoy dispuesto a obedecer a Dios en mi comportamiento con los demás, en mi uso del tiempo, en mis pensamientos y hasta en las palabras que digo? Estas pequeñas elecciones son, en realidad, grandes a los ojos de Dios, ya que revelan dónde está nuestro corazón. Es importante recordar que la obediencia no se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar activamente la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos que estamos obedeciendo a Dios simplemente porque no estamos pecando de manera obvia. Pero la obediencia va más allá de no hacer lo que está mal. Implica hacer lo que está bien. ¿Estás escuchando la voz de Dios y moviéndote hacia lo que Él te está llamando a hacer? A veces, Dios nos llama a dar un paso de fe, a actuar en áreas donde Él desea usarnos, y dudamos. La obediencia total implica decir sí a Dios, incluso cuando no entendemos completamente el propósito de sus instrucciones. Antes de finalizar el video, me gustaría invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Él te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en este viaje. Entonces, haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Sinceramente espero que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que podrían necesitar escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. Tu apoyo es muy importante para que podamos continuar compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.